¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el éxito fuera una mentira cuidadosamente diseñada para mantenerte ocupado, pero nunca poderoso? Desde que naciste, te bombardearon con la misma narrativa. Trabaja duro, sé obediente, espera tu turno y eventualmente recibirás lo que mereces. Pero mientras tú sudas, luchas y sacrificas tus mejores años creyendo en esa fábula, otros hombres y mujeres que comprenden las verdaderas reglas del juego están consolidando imperios, tomando decisiones estratégicas y acumulando poder real. Nicolás Maquiavelo, ese florentino brillante que hace 5 siglos descifró la anatomía del poder político, dejó escrito algo que las élites prefieren que jamás leas. El trabajo duro sin inteligencia estratégica no es virtud, es sumisión disfrazada. Es el camino más seguro hacia la mediocridad perpetua, hacia convertirte en una pieza desechable en el tablero de ajedrez de aquellos que sí entienden cómo funciona realmente el mundo. La sociedad moderna te vende una ilusión seductora, que la meritocracia existe, que el esfuerzo individual siempre es recompensado, que si trabajas lo suficientemente duro, inevitablemente ascenderás. Maquiavelo habría reconocido esta narrativa como lo que realmente es, una herramienta de control social diseñada para mantener a las masas productivas, dóciles y eternamente esperanzadas, pero jamás amenazantes para quienes ostentan el verdadero poder. En El Príncipe y en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, el pensador florentino expuso con claridad quirúrgica una verdad incómoda. El poder no se gana siendo el más trabajador, se gana siendo el más astuto, el más estratégico, el que comprende la psicología humana y la mecánica oculta de las relaciones sociales. Mientras tú te agotas cumpliendo horarios, llenando expectativas ajenas y siguiendo reglas que otros escribieron, quienes realmente dominan el juego están reescribiendo esas reglas a su favor. Lo fascinante y perturbador es que este sistema de creencias no se mantiene por casualidad. Existe toda una arquitectura cultural sostenida por instituciones educativas, medios de comunicación y estructuras corporativas que constantemente refuerzan el mito del trabajo duro como única vía hacia el éxito. Te enseñan a valorar la obediencia sobre la iniciativa, la paciencia sobre la oportunidad, el sacrificio sobre la estrategia. Maquiavelo observó en las repúblicas italianas cómo los ciudadanos comunes eran mantenidos ocupados con tareas y responsabilidades, mientras las familias poderosas consolidaban su influencia mediante alianzas calculadas, matrimonios estratégicos y manipulación de las percepciones públicas. La pregunta que deberías hacerte no es si trabajas lo suficiente, sino para quién estás trabajando realmente y qué estructura de poder estás sosteniendo con tu esfuerzo. Cada vez que priorizas cantidad sobre calidad, cuando confundes estar ocupado con ser productivo, cuando mides tu valor por las horas invertidas en lugar de por los resultados obtenidos, estás cayendo precisamente en la trampa que Maquiavelo identificó hace 500 años. El florentino entendió que en política, como en la vida, no ganan quienes más se esfuerzan, sino quienes mejor entienden la naturaleza humana, quienes saben cuándo actuar y cuándo esperar, quienes dominan el arte de la percepción, tanto como el de la acción. Mientras tú te consumes en el trabajo duro, sin dirección estratégica, otros están construyendo redes de influencia, cultivando relaciones clave, posicionándose en lugares de decisión y creando sistemas que trabajan para ellos en lugar de trabajar ellos para un sistema ajeno. Este video no es una invitación a la pereza ni una apología de la mediocridad. Es algo mucho más peligroso y liberador. Es una invitación a despertar del hechizo colectivo que mantiene a millones de personas atrapadas en la rueda del hámster,
corriendo cada vez más rápido, pero sin avanzar realmente hacia el poder, la libertad o la influencia verdaderas. Maquiavelo te ofrece una perspectiva radicalmente diferente, una que los poderosos conocen, pero prefieren que tú ignores. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito, porque una vez que comprendas las reglas reales del juego que se está jugando a tu alrededor, jamás podrás volver a ver el mundo con los mismos ojos de ingenuidad. La primera gran revelación que Maquiavelo ofrece a quien se atreve a leer sus obras sin los prejuicios moralizantes que suelen distorsionarlas es esta: el mundo del poder y la influencia no opera según principios de justicia universal, sino según dinámicas de fuerza, percepción y oportunidad estratégica. Durante siglos, filósofos y teólogos construyeron elaboradas teorías sobre cómo debería funcionar el mundo, sobre la virtud, el mérito y la recompensa divina al esfuerzo honesto. Maquiavelo, observando la brutal realidad política de la Italia renacentista fragmentada, entendió que estas teorías eran hermosas fantasías que nada tenían que ver con cómo realmente se distribuye el poder entre los seres humanos. Los Medici no dominaron Florencia por trabajar más duro que otros comerciantes, sino por comprender mejor la psicología del préstamo, la influencia y el patronazgo cultural. Cuando te dicen que trabajes duro, lo que realmente te están diciendo es que permanezcas en tu lugar dentro de la jerarquía existente. El trabajo duro sin dirección estratégica es perfectamente compatible con un sistema de dominación, porque mantiene a las personas enfocadas en tareas inmediatas, en sobrevivir día a día, en cumplir objetivos que otros definieron. Maquiavelo observó que los príncipes exitosos jamás confiaban únicamente en el esfuerzo propio o ajeno. Confiaban en la capacidad de leer situaciones, de anticipar movimientos, de crear condiciones favorables antes de actuar. Un príncipe maquiavélico no pregunta cuántas horas debe trabajar para conquistar un territorio. Pregunta qué alianzas necesita forjar, qué debilidades puede explotar en sus adversarios, qué momento es el óptimo para atacar y qué narrativa debe construir para justificar sus acciones. La trampa del trabajo duro reside en su capacidad de hacerte sentir virtuoso mientras permaneces impotente. Te levantas temprano, cumples tus responsabilidades, sacrificas tiempo con tu familia, pospones tus sueños y al final del día experimentas una satisfacción moral por haber sido productivo, disciplinado, responsable. Pero Maquiavelo te preguntaría, ¿productivo para quién? ¿Disciplinado según qué criterios? ¿Responsable ante quién? Si todo ese esfuerzo no está generando poder real para ti, si no está expandiendo tu capacidad de decisión sobre tu propia vida, si no está construyendo estructuras que eventualmente trabajen a tu favor, entonces no importa cuán virtuoso te sientas, estás simplemente siendo un instrumento útil en el proyecto de poder de alguien más. El florentino era brutalmente claro. En política, las buenas intenciones sin resultados tangibles no valen nada. Lo que diferencia a quien comprende el juego de quien simplemente lo sufre es la capacidad de distinguir entre actividad y efectividad, entre estar ocupado y estar avanzando estratégicamente. Maquiavelo estudió a los romanos antiguos y notó que su éxito no radicaba en trabajar más que otros pueblos, sino en 3 elementos clave: organización superior, alianzas calculadas y la capacidad de aprender de las derrotas sin romantizarlas. Cuando los romanos conquistaban un territorio, no lo hacían únicamente mediante fuerza bruta, trabajando duramente en campañas militares interminables. Creaban sistemas de caminos, integraban élites locales, ofrecían ciudadanía selectiva, establecían colonias estratégicas. Pensaban en términos de sistemas que perpetuarían su dominio con mínimo esfuerzo continuo, no en términos de esfuerzo heroico que necesitaría repetirse constantemente.
Aplicado a tu vida cotidiana, esto significa que cada hora que inviertes debería ser evaluada no por cuán duro estás trabajando, sino por cuánto está contribuyendo a tu posición estratégica a largo plazo. ¿Estás desarrollando habilidades que aumentan tu valor y tu autonomía? ¿O estás simplemente perfeccionando tu capacidad de ejecutar tareas que cualquiera podría realizar con el entrenamiento adecuado? ¿Estás construyendo una red de relaciones con personas que pueden abrir puertas? ¿O estás aislado en tu esfuerzo solitario? ¿Estás creando activos que eventualmente generarán resultados sin tu intervención constante? ¿O estás atrapado en un modelo donde tu ingreso está directamente atado al tiempo que inviertes? Maquiavelo valoraba la virtud, pero no como sinónimo de moralidad convencional, sino como la capacidad de actuar efectivamente según las circunstancias, de tener el coraje y la inteligencia de hacer lo necesario en el momento preciso. La razón por la cual las élites perpetúan el culto al trabajo duro es porque necesitan que la mayoría esté demasiado ocupada, demasiado cansada y demasiado condicionada para cuestionar la estructura fundamental del sistema. Si estás trabajando 12 horas diarias, apenas tienes energía para reflexionar sobre por qué el sistema está organizado de esa manera, quién se beneficia de esa organización y qué alternativas podrían existir. Maquiavelo entendió que el control más efectivo no es el que se impone mediante violencia constante, sino el que se internaliza mediante creencias compartidas. Si logras que las personas crean genuinamente que su falta de éxito se debe a no trabajar lo suficientemente duro, entonces jamás cuestionarán si el juego mismo está amañado desde el principio. Lo más peligroso de la trampa del trabajo duro no es que sea completamente falsa, sino que contiene suficiente verdad para ser creíble. Obviamente, cierto nivel de esfuerzo es necesario para cualquier logro significativo. El problema surge cuando el esfuerzo se convierte en el objetivo en sí mismo, cuando la sociedad te programa para sentir culpa por descansar, por pensar estratégicamente, por buscar caminos más eficientes. Maquiavelo admiraba a líderes como Cesare Borgia, no porque trabajaran más horas que otros, sino porque entendían la importancia del timing, de la percepción pública, de la consolidación rápida de poder cuando se presentaba la oportunidad. Un conquistador maquiavélico no gasta energía en batallas innecesarias. Preserva sus recursos para los momentos decisivos, donde una acción calculada puede cambiar completamente el equilibrio de fuerzas. Para comprender verdaderamente la crítica maquiavélica al trabajo duro como ideología, debemos examinar qué es lo que realmente genera poder en las sociedades humanas. Maquiavelo identificó que el poder surge de tres fuentes fundamentales: el control de recursos materiales, el control de narrativas y percepciones, y el control de redes de lealtad y obligación mutua. Ninguna de estas tres fuentes se adquiere simplemente mediante trabajo duro, desenfocado. El control de recursos requiere posicionamiento estratégico, inversión inteligente y, a menudo, el coraje de tomar riesgos calculados en momentos de oportunidad. El control de narrativas requiere comprensión de la psicología colectiva, habilidad comunicativa y presencia en espacios donde se forman opiniones. El control de redes requiere inteligencia social, generosidad estratégica y la capacidad de crear situaciones donde otros te deban favores. Observa cómo funcionan realmente las estructuras de poder a tu alrededor y notarás un patrón consistente. Quienes ascienden raramente son los que simplemente trabajan más horas. Son aquellos que comprenden las dinámicas informales, que saben con quién hablar, cómo enmarcar sus contribuciones, cuándo mostrarse disponibles y cuándo crear escasez de su tiempo. Maquiavelo, estudiando las cortes italianas,
Notó que el consejero más valioso para un príncipe no era necesariamente el más trabajador, sino el que mejor entendía las intenciones ocultas de otros actores, el que podía anticipar traiciones, el que sabía cómo hacer que el príncipe se viera bien ante sus súbditos. El valor residía en la inteligencia estratégica, no en la cantidad de documentos procesados. La trampa se profundiza cuando internalizas la creencia de que si simplemente trabajas un poco más duro, finalmente recibirás el reconocimiento y las recompensas que mereces. Esta es una forma particularmente insidiosa de control, porque transfiere toda la responsabilidad del fracaso a ti mismo. Si no has ascendido, es porque no trabajaste lo suficiente, no porque el sistema esté diseñado para beneficiar a quienes ya tienen acceso, conexiones y recursos. Maquiavelo habría reconocido esto como una técnica de dominación brillante: hacer que los dominados se culpen a sí mismos por su posición subordinada, asegurando que su frustración se dirija hacia adentro en forma de autocrítica en lugar de hacia afuera en forma de cuestionamiento sistémico. Considera la diferencia entre cómo un empleado típico y cómo un empresario exitoso piensan sobre el esfuerzo. El empleado piensa: si trabajo más horas, demuestro mi valor y eventualmente seré promovido. El empresario piensa: ¿cómo puedo crear un sistema donde otras personas trabajen para materializar mi visión? ¿Y cómo puedo capturar la mayor parte del valor generado por ese sistema? Uno está atrapado en un modelo donde vende tiempo por dinero. El otro está jugando un juego diferente, donde crea estructuras que generan valor independientemente de su esfuerzo personal, momento a momento. Maquiavelo, analizando cómo los Medici pasaron de ser comerciantes a ser gobernantes de facto de Florencia, habría identificado inmediatamente que su ascenso no se debió a trabajar más duro en el comercio de telas, sino a entender cómo el dinero prestado estratégicamente creaba redes de obligación política. La educación convencional raramente te enseña a pensar en términos de sistemas y apalancamiento porque no le conviene al sistema dominante. Te enseñan a ser un buen ejecutor, a seguir instrucciones, a completar tareas asignadas. No te enseñan a cuestionar quién define las tareas, quién se beneficia de que sean completadas de cierta manera, o cómo podrías reorganizar el trabajo para que funcione más a tu favor. Maquiavelo enfatizaba la importancia de la educación en virtud, que incluía retórica, historia, comprensión de la naturaleza humana y pensamiento estratégico. Estas habilidades permiten a una persona navegar y manipular estructuras sociales, no solo operar dentro de ellas. Un príncipe educado maquiavélicamente no pregunta cómo trabajar dentro de las leyes existentes. Pregunta cómo las leyes pueden ser modificadas para servir sus objetivos. Aquí está la parte que incomoda a muchos. Maquiavelo sugiere que cierto grado de manipulación y cálculo estratégico no solo es aceptable, sino necesario para cualquiera que aspire a algo más que ser una pieza movida por otros. No estamos hablando de traición constante o crueldad gratuita, sino de reconocer que en cualquier interacción social existen múltiples niveles de comunicación, agendas ocultas y juegos de poder sutiles. Quien se niega a reconocer esta realidad, quien insiste en creer que el mundo opera puramente según méritos objetivos y justicia universal, está deliberadamente cegándose ante cómo funcionan realmente las cosas. Es como jugar ajedrez convencido de que solo necesitas mover tus piezas con suficiente entusiasmo para ganar, sin importar la estrategia de tu oponente. La diferencia entre estar atrapado en la trampa del trabajo duro y jugar el juego real del poder es fundamentalmente una diferencia de conciencia. Quien permanece atrapado ve el mundo a través de una narrativa simplificada de esfuerzo y recompensa, causa y efecto directos.
Quien despierta comienza a ver las estructuras invisibles, las reglas no escritas, los sistemas de influencia que determinan realmente quién obtiene qué en la sociedad. Maquiavelo te ofrece esa visión desencantada de la realidad, no para deprimirte, sino para liberarte. Una vez que entiendes que el juego no funciona como te dijeron, puedes empezar a jugar el juego real, en lugar de una versión fantasiosa que solo existe en tu imaginación y en los discursos motivacionales diseñados para mantenerte productivo pero impotente. Maquiavelo dedicó considerables esfuerzos a estudiar cómo los líderes exitosos gestionaban su tiempo y energía, y una de sus observaciones más penetrantes fue que los príncipes efectivos eran maestros de la selectividad estratégica. No intentaban hacer todo personalmente. No se enorgullecían de estar constantemente ocupados. En cambio, identificaban los pocos puntos de apalancamiento donde su intervención personal era crucial y delegaban implacablemente todo lo demás. César Borgia, uno de los modelos maquiavélicos del príncipe, no conquistó la Romaña trabajando más horas que sus generales, sino asegurándose de que los generales correctos estuvieran en posiciones correctas, que las ciudades conquistadas fueran pacificadas mediante una combinación calculada de generosidad y severidad, y que su reputación creciera más rápido que sus ejércitos avanzaban. La cultura moderna del trabajo duro perpetúa exactamente el comportamiento opuesto. Te glorifica por estar constantemente ocupado, por responder correos a medianoche, por sacrificar fines de semana, por estar siempre disponible. Pero esta disponibilidad constante no te hace más valioso, te hace más vulnerable. Cuando estás siempre disponible, tu tiempo se vuelve una mercancía de bajo valor. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes mantener cierta distancia calculada, aparecer selectivamente, crear escasez de su presencia para que cada aparición tuviera mayor impacto. Un líder que está constantemente visible, constantemente accesible, pierde el aura de autoridad que proviene de cierto misterio y selectividad. Aplicado a tu contexto, si siempre dices que sí, si siempre estás disponible, si siempre estás trabajando, tu valor percibido disminuye porque has señalado que tu tiempo no es particularmente valioso. Existe una diferencia fundamental entre intensidad estratégica y actividad frenética. La intensidad estratégica significa periodos de enfoque absoluto en objetivos específicos de alto valor, seguidos por periodos de aparente inactividad, que en realidad son cruciales para reflexión, planificación y recuperación. La actividad frenética significa estar constantemente en movimiento, respondiendo reactivamente a demandas externas, sintiéndote productivo, pero sin dirección clara. Maquiavelo admiraba a líderes como Julio César, no por trabajar más horas que otros romanos, sino por su capacidad de concentrar recursos masivos en puntos decisivos, de moverse con velocidad sorprendente cuando la oportunidad se presentaba, y luego consolidar ganancias mediante organización inteligente. Entre campañas, César escribía, hacía política, forjaba alianzas. No confundía estar ocupado con estar avanzando. La pregunta que deberías hacerte cada mañana no es ¿cuánto trabajaré hoy?, sino ¿qué movimiento estratégico puedo hacer hoy que cambie fundamentalmente mi posición? Podría ser una conversación crucial con alguien que puede abrir puertas. Podría ser crear contenido que establezca tu autoridad en un campo. Podría ser aprender una habilidad que te hace irreemplazable. Podría ser estructurar un acuerdo que genere ingresos recurrentes. Pero muy raramente es simplemente trabajar más horas haciendo lo que ya haces. Maquiavelo observó que los momentos decisivos en política rara vez eran el resultado de años de trabajo gradual, sino de la capacidad de reconocer y aprovechar oportunidades cuando el contexto estaba maduro. El trabajo previo importaba,
pero solo en tanto preparaba al príncipe para actuar decisivamente cuando llegaba el momento. Una de las formas más sutiles en que la trampa del trabajo duro opera es mediante la culpa. Has sido condicionado a sentir culpa cuando no estás trabajando, cuando descansas, cuando inviertes tiempo en actividades que no son obviamente productivas. Esta culpa es un mecanismo de control tremendamente efectivo porque opera internamente, no necesita supervisión externa. Maquiavelo habría reconocido esto como domesticación psicológica perfecta. Has internalizado el látigo del capataz, pero considera que algunas de las decisiones más importantes, las intuiciones más valiosas, las conexiones conceptuales más innovadoras ocurren precisamente cuando no estás trabajando, cuando tu mente tiene espacio para divagar, para hacer asociaciones inesperadas, para procesar información de maneras no lineales. Los verdaderos jugadores del juego del poder entienden el valor del ocio estratégico, no el ocio como simple pereza, sino el ocio como espacio protegido para pensamiento de alto nivel, para cultivar relaciones importantes sin agenda transaccional inmediata, para exponerse a ideas y experiencias que amplían su comprensión del mundo. Maquiavelo pasó años en su retiro forzado leyendo a los clásicos, reflexionando sobre política, escribiendo obras que siguen influyendo 500 años después. Ese periodo habría sido considerado improductivo por los estándares modernos del trabajo duro, pero generó un valor intelectual que ninguna cantidad de actividad burocrática habría producido. El florentino entendía que el poder del pensamiento estratégico superaba infinitamente el poder del trabajo manual o incluso del trabajo administrativo rutinario. Aquí está la verdad incómoda. El sistema económico dominante necesita que creas en el trabajo duro como camino al éxito, porque necesita tu esfuerzo para generar valor que será capturado principalmente por quienes poseen los medios de producción, las plataformas, las redes de distribución. Tu trabajo duro enriquece a otros mientras tú recibes una fracción del valor que generas. Maquiavelo, analizando cómo funcionaban las ciudades-estado italianas, notó que los comerciantes exitosos no eran necesariamente quienes trabajaban más en sus talleres, sino quienes controlaban rutas comerciales, quienes tenían acceso a crédito, quienes podían manipular precios mediante control de información. El valor no fluía hacia el esfuerzo, fluía hacia el control de posiciones estratégicas en la cadena de valor. Profundicemos en uno de los conceptos maquiavélicos más malinterpretados, la virtud. Tradicionalmente traducido como virtud, el término en Maquiavelo significa algo radicalmente diferente a la moralidad convencional. Virtud es la capacidad de leer situaciones con claridad, de actuar con resolución cuando las circunstancias lo demandan, de adaptar tus métodos a la realidad en lugar de insistir en principios rígidos que suenan bien pero no funcionan. Un príncipe con virtud no es necesariamente bueno en sentido moral, pero es efectivo, competente, capaz de navegar la complejidad política sin ser destruido por ella. Y aquí está la conexión crucial. La virtud requiere inteligencia, flexibilidad y coraje, pero definitivamente no requiere trabajo duro sin dirección. De hecho, el trabajo duro ciego puede ser la antítesis de la virtud si te impide ver claramente la situación o adaptarte cuando cambien las circunstancias. Cuando Maquiavelo aconsejaba a los príncipes que estudiaran historia, no sugería que memorizaran fechas y eventos para lucir eruditos. Sugería que extrajeran patrones, que entendieran cómo diferentes estrategias habían funcionado en diferentes contextos, que reconocieran que la naturaleza humana permanece fundamentalmente constante incluso cuando cambian las circunstancias externas.
Este tipo de conocimiento estratégico vale infinitamente más que años de experiencia haciendo mecánicamente las mismas tareas. Un líder que comprende los patrones históricos de cómo se gana y pierde poder puede anticipar jugadas, evitar errores fatales que otros han cometido y reconocer oportunidades que para otros son invisibles. Pero adquirir esta sabiduría requiere tiempo para reflexión, lectura y conversación con personas inteligentes, actividades que la cultura del trabajo duro a menudo desprecia como improductivas. La fortuna, ese otro concepto central en el pensamiento maquiavélico, representa las circunstancias que están fuera de tu control. ¿Dónde naciste? ¿En qué época? ¿Qué oportunidades se presentan? ¿Qué desastres te golpean? Maquiavelo estimaba que aproximadamente la mitad de los resultados en la vida están determinados por la fortuna y la mitad por la virtud. La trampa del trabajo duro te hace creer que puedes compensar mala fortuna simplemente con más esfuerzo, que si trabajas lo suficientemente duro puedes superar cualquier desventaja estructural. Pero esto es fundamentalmente falso y peligrosamente desmoralizante. Alguien que nace en una familia conectada, con capital para invertir, con acceso a educación de élite, tiene ventajas estructurales que ninguna cantidad de trabajo duro por parte de alguien en circunstancias menos favorables puede compensar completamente. Reconocer el papel de la fortuna no es resignación nihilista, es realismo estratégico. Cuando entiendes que existen factores fuera de tu control, dejas de desperdiciar energía culpándote por cosas que no están en tus manos y empiezas a enfocarte ferozmente en lo que sí puedes controlar. Maquiavelo sugería que la virtud efectiva incluye reconocer qué batallas vale la pena pelear y cuáles son simplemente resistencia fútil contra corrientes demasiado poderosas. Un general brillante no gana todas las batallas. Gana las batallas que importan y evita las que drenarían sus recursos sin ventaja estratégica. Aplicado a tu vida, no se trata de trabajar duro en todo, se trata de identificar los pocos dominios donde tu esfuerzo puede generar ventaja desproporcionada y ser absolutamente despiadado al eliminar todo lo demás. La capacidad de decir no es una de las expresiones más puras de poder personal y es exactamente lo contrario de lo que promueve la cultura del trabajo duro. Cuando dices sí a todo, cuando estás siempre disponible, cuando aceptas cualquier tarea que te asignen, estás señalando que no tienes alternativas, que no tienes valor de mercado real, que eres intercambiable. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes ser selectivos con sus alianzas, con sus guerras, con sus compromisos. Cada sí a algo es un no a múltiples otras cosas. Un príncipe que intentara complacer a todos simultáneamente terminaría sin amigos reales y con enemigos por todos lados. La selectividad estratégica requiere claridad sobre tus objetivos genuinos y el coraje de decepcionar a quienes esperan que priorices sus agendas sobre la tuya. Considera cómo operan realmente las redes de élite que perpetúan privilegio generación tras generación. No operan mediante trabajo duro individual. Operan mediante transmisión de capital social, conexiones estratégicas, información privilegiada, normas culturales que favorecen a quienes ya están dentro. Un hijo de una familia de élite no necesita trabajar tan duro como alguien de clase trabajadora para alcanzar posiciones de poder porque está jugando un juego diferente con reglas diferentes. Tiene acceso a mentores, a inversores, a redes de contactos, a códigos culturales que abren puertas. Maquiavelo habría reconocido inmediatamente estas estructuras como formas modernas de patronazgo, donde el valor fluye a través de relaciones de obligación mutua, no principalmente a través de mérito medido objetivamente mediante trabajo duro. Lo que hace particularmente insidiosa la trampa del trabajo duro es que funciona
a nivel psicológico profundo. Has sido condicionado desde la infancia a asociar tu valor personal con tu productividad, tu horario ocupado con tu importancia, tu cansancio con tu virtud. Cuando finalmente te permites descansar, experimentas ansiedad, culpa, la sensación de estar desperdiciando tiempo precioso. Este condicionamiento es tan profundo que incluso cuando intelectualmente reconoces la trampa, emocionalmente sigues sintiendo la compulsión de estar constantemente haciendo algo. Maquiavelo te invitaría a examinar de dónde vienen realmente estos sentimientos, a quién sirven y si reflejan tu juicio genuino sobre cómo deberías vivir o simplemente programación social que internalizaste sin cuestionamiento crítico. La libertad genuina, argumentaría Maquiavelo, incluye la libertad de decidir cómo gastas tu tiempo y energía según tus propios objetivos estratégicos, no según expectativas sociales internalizadas o demandas de sistemas económicos que te ven como recurso explotable. Pero esta libertad requiere primero liberarte mentalmente de la narrativa del trabajo duro como única vía al éxito. Requiere desarrollar criterios internos de valor que no dependan de validación externa constante. Requiere el coraje de ser juzgado como perezoso, poco ambicioso o poco serio por personas que están atrapadas en el sistema que tú estás cuestionando. Como el florentino observó repetidamente, aquellos con verdadera virtud a menudo son malinterpretados, criticados e incluso odiados por quienes permanecen atados a moralidades convencionales que suenan bien, pero no sobreviven encuentro con la realidad. Uno de los elementos más sofisticados del análisis maquiavélico es su comprensión de cómo el poder se mantiene no principalmente mediante fuerza, sino mediante control de percepciones y narrativas. Un príncipe inteligente, sugería Maquiavelo, es aquel que comprende que lo que las personas creen sobre ti importa tanto o más que lo que realmente eres. Esta distinción es crucial para entender por qué el trabajo duro sin gestión estratégica de tu reputación es fundamentalmente insuficiente. Puedes ser la persona más trabajadora en tu organización, pero si nadie importante nota tu esfuerzo, si no has cultivado relaciones con quienes toman decisiones, si no has posicionado estratégicamente tus contribuciones de manera que sean visibles y valoradas, todo ese trabajo genera poco retorno en términos de poder e influencia reales. La cultura moderna profesional está llena de personas que trabajan incansablemente en la oscuridad, esperando que eventualmente alguien note su esfuerzo y los recompense. Maquiavelo les diría que están siendo ingenuos hasta el punto de la autodestrucción. En cualquier organización, en cualquier mercado, en cualquier campo, existe una competencia constante no solo por resultados, sino por atención, por reconocimiento, por posicionamiento en la mente de quienes importan. Quien trabaja duro, pero no gestiona activamente cómo es percibido, cómo son enmarcadas sus contribuciones, qué narrativa existe sobre su valor, está cediendo este territorio crucial a otros que sí entienden su importancia. Y en esa batalla de percepciones, quien trabaja menos pero comunica mejor a menudo, gana. Esto no es una celebración de la superficialidad o el engaño puro. Maquiavelo reconocía que la reputación sin sustancia eventualmente colapsa, pero también entendía que la sustancia sin reputación permanece invisible y por lo tanto políticamente inútil. El príncipe ideal combina virtud real con la capacidad de proyectar imagen de virtud, capacidad genuina con habilidad para asegurar que esa capacidad sea reconocida por audiencias relevantes. En tu contexto, necesitas tanto competencia real como la habilidad de hacer que esa competencia sea evidente, valorada y recordada por quienes pueden ayudarte a avanzar.
Y estas son habilidades diferentes que requieren tipos diferentes de esfuerzo estratégico. Observa a quienes ascienden rápidamente en cualquier jerarquía y notarás que son maestros de lo que podríamos llamar gestión de impresiones estratégica. Saben qué proyectos tienen alta visibilidad y se aseguran de estar asociados con ellos. Saben cómo enmarcar sus contribuciones usando el lenguaje y los marcos conceptuales que resuenan con quienes toman decisiones. Saben cuándo compartir crédito generosamente para construir alianzas y cuándo asegurarse de que su rol específico sea claro. Saben cómo contar historias sobre su trabajo que conectan con valores y prioridades organizacionales. Ninguna de estas habilidades se enseña en la narrativa del trabajo duro, pero todas son cruciales para convertir esfuerzo en poder real. Maquiavelo dedicó considerable atención a cómo los príncipes deberían gestionar su imagen pública, aconsejando que aparentaran ciertas cualidades que las masas valoraban incluso si personalmente no las poseían completamente. Esta recomendación ha escandalizado a moralistas durante siglos, pero refleja comprensión sofisticada de la psicología social. Las personas no responden a lo que realmente eres, sino a lo que perciben que eres. Un líder que posee todas las virtudes, pero no proyecta la imagen de poseerlas, será menos efectivo que uno que proyecta la imagen efectivamente, incluso si su posesión real de esas virtudes es más limitada. En tu vida profesional, esto significa que comunicar efectivamente tu valor, tu confiabilidad, tu competencia es parte integral del juego, no un extra opcional. La tensión entre autenticidad y estrategia es donde muchos se pierden. Interpretan mal a Maquiavelo como sugiriendo que todo es manipulación cínica sin sustancia real. Pero una lectura más cuidadosa revela que recomendaba poseer virtudes reales, mientras también dominabas el arte de proyectarlas estratégicamente. El problema surge cuando tienes sustancia, pero te niegas a comunicarla porque lo consideras vanidoso o inauténtico, o cuando proyectas imagen sin sustancia y eventualmente eres descubierto. La síntesis maquiavélica genuina requiere tanto competencia real como sofisticación en cómo esa competencia es percibida y valorada por otros. Aquí está la aplicación práctica. Cada interacción profesional, cada email, cada presentación, cada reunión es una oportunidad para gestionar estratégicamente cómo eres percibido. No mediante mentiras o exageraciones burdas, sino mediante elecciones cuidadosas sobre qué enfatizar, cómo enmarcar tus contribuciones, qué lenguaje usar, qué ejemplos compartir. Alguien que simplemente trabaja duro sin pensar en estas dimensiones está jugando un juego incompleto. Maquiavelo insistiría en que estos elementos de posicionamiento estratégico y gestión de percepciones no son opcionales para quien aspira a poder, son fundamentales y requieren tiempo y energía que la cultura del trabajo duro te enseña a considerar como desperdicio porque no es trabajo observable y medible. Maquiavelo tenía una comprensión particularmente penetrante de cómo funcionan las instituciones y cómo los individuos inteligentes pueden navegar y eventualmente influenciar esas estructuras. Observó que las instituciones no son entidades neutrales que simplemente recompensan mérito objetivo. Son arenas de competencia donde diferentes facciones luchan por recursos, estatus y poder. Tienen culturas, políticas internas, reglas no escritas que importan tanto o más que las reglas formales. Quien ingenuamente cree que simplemente siguiendo las reglas escritas y trabajando duro en tareas asignadas prosperará, está completamente mal equipado para navegar estas realidades institucionales. Las instituciones son dominadas por quienes comprenden tanto las reglas formales como las informales, quienes saben cómo operan realmente las decisiones detrás de las fachadas oficiales.
En Los discursos, Maquiavelo analizó extensamente cómo las repúblicas romanas mantenían vitalidad mediante tensión creativa entre diferentes facciones sociales. Los patricios y plebeyos luchaban constantemente, pero esa lucha forzaba compromisos, evitaba que cualquier grupo consolidara poder absoluto y mantenía las instituciones responsivas. Lo crucial es que los plebeyos exitosos no simplemente trabajaban más duro esperando que los patricios notaran su mérito. Organizaban, creaban instituciones propias como los tribunos de la plebe, utilizaban huelgas y amenazas de secesión cuando era necesario, jugaban el juego del poder con sofisticación. El trabajo duro de los plebeyos en campos y talleres no les dio poder político. La organización estratégica y la voluntad de confrontar cuando era necesario sí lo hizo. Aplicado a contextos modernos, si trabajas en una corporación, una universidad, una organización sin fines de lucro, cualquier institución compleja, tu éxito dependerá menos de cuán duro trabajas en tus responsabilidades formales y más de cuán bien entiendes la política interna. ¿Quién tiene influencia real versus formal? ¿Qué proyectos importan estratégicamente a los líderes? ¿Cómo se toman realmente las decisiones importantes? Esto no significa que el trabajo competente sea irrelevante, pero es insuficiente. Necesitas el trabajo competente como fundación, pero el edificio del éxito se construye sobre comprensión de dinámicas de poder, relaciones estratégicas y posicionamiento inteligente. Maquiavelo tenía una máxima poderosa: mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos, pero sobre todo nunca ser despreciado, traducido a términos modernos. Tu valor percibido en cualquier sistema depende de que otros crean que tienes opciones, que no pueden aprovecharse de ti impunemente, que eres alguien con quien vale la pena construir buenas relaciones. Si trabajas duro sin límites, aceptas cualquier tarea, nunca empujas hacia atrás, estás señalando que eres desesperado, que no tienes alternativas, que pueden explotarte sin consecuencias. Paradójicamente, establecer límites, decir no estratégicamente, incluso arriesgar conflicto ocasional, puede aumentar tu valor percibido y el respeto que otros te tienen. Una de las revelaciones más liberadoras del análisis maquiavélico es que no necesitas ser amado por todos para tener poder. De hecho, intentar complacer a todos simultáneamente garantiza que terminarás sin poder real, porque habrás diluido tu posición hasta la insignificancia. Es mejor tener aliados fuertes que aprecian tu valor específico y enemigos claros que al menos te toman en serio, que ser vagamente bien visto por todos, pero no lo suficientemente valorado por nadie como para invertir capital político en ayudarte. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes identificar quiénes eran sus verdaderos partidarios y recompensarlos generosamente, mientras trataban a enemigos con justicia, pero sin intentar imposiblemente convertirlos en amigos. El florentino también entendía profundamente el papel del tiempo en estrategia. Hay momentos para actuar agresivamente y momentos para esperar pacientemente. Hay situaciones donde la rapidez es crucial y situaciones donde la prisa llevaría a errores fatales. La cultura del trabajo duro confunde actividad constante con progreso, pero Maquiavelo sabría que hay periodos donde lo más estratégico es aparente inactividad, mientras observas cómo se desarrollan situaciones, mientras dejas que tus adversarios cometan errores, mientras esperas a que las circunstancias sean más favorables. Un cazador que se mueve constantemente espanta la presa. Un cazador paciente que espera el momento perfecto come bien. Considera cómo los grandes estrategas militares que Maquiavelo estudiaba utilizaban el tiempo. Aníbal esperó años antes de enfrentar a Roma directamente después de Cannas. Fabio Máximo evitó batalla directa contra Aníbal, ganando mediante desgaste.
César sabía cuándo moverse con velocidad sorprendente y cuándo consolidar pacientemente. Ninguno de ellos operaba bajo la filosofía de trabajo duro constante. Operaban bajo principios de economía de fuerza, concentración en puntos decisivos y paciencia estratégica. Sus soldados trabajaban duro cuando era necesario, pero los generales pensaban en términos de cuándo ese trabajo generaría máximo impacto, no en términos de actividad constante, sin discriminación estratégica. En tu propia vida, esto significa desarrollar sensibilidad a los ritmos y temporadas de tu campo. Hay momentos de oportunidad donde esfuerzo concentrado puede generar resultados desproporcionados, y hay periodos donde la misma cantidad de esfuerzo generaría poco porque el contexto no es favorable. Un inversor maquiavélico no trabaja constantemente, espera pacientemente por oportunidades, donde puede desplegar recursos con alta probabilidad de retorno excepcional. Un emprendedor maquiavélico no lanza productos constantemente, espera hasta que ha construido capacidades fundamentales y hasta que el mercado está maduro para lo que ofrece. La disciplina no es solo capacidad de trabajar duro, es capacidad de esperar inteligentemente. Profundicemos en una de las dinámicas más fascinantes que Maquiavelo identificó: la relación entre apariencia de virtud y posesión real de virtud. El florentino notó que los príncipes exitosos a menudo aparentaban ser más religiosos, más justos, más clementes de lo que realmente eran, porque estas apariencias generaban apoyo popular, mientras la realidad de poder requería ocasionalmente acciones que violaban esos principios. La lección más profunda aquí no es que deberías ser hipócrita, sino que deberías reconocer que existe una diferencia entre ética personal y efectividad estratégica, y que a veces están en tensión. La persona que insiste en pureza absoluta en sus métodos mientras otros utilizan todos los medios disponibles está llevando una espada a un tiroteo. Esta observación es particularmente relevante para entender por qué el trabajo duro sin sofisticación estratégica es insuficiente. Podrías ser la persona más ética, más trabajadora, más dedicada en tu organización, pero si otros están dispuestos a hacer política, a tomar crédito que no merecen completamente, a formar alianzas estratégicas basadas en beneficio mutuo más que en amistad genuina, entonces tus principios puros pueden resultar en tu marginalización. Maquiavelo no celebraba esto como algo bueno, simplemente lo reconocía como realidad. Y sugería que quien quiera tener impacto en el mundo real necesita estar dispuesto a ensuciarse las manos ocasionalmente, a hacer compromisos estratégicos, a jugar el juego como realmente se juega en lugar de como deseamos que se jugara. La pregunta entonces se vuelve: ¿dónde trazas la línea entre adaptación estratégica razonable y compromiso de valores fundamentales? Maquiavelo no puede responder esto por ti, pero puede ayudarte a pensar con más claridad sobre ello. Te invita a distinguir entre principios absolutamente fundamentales que nunca violarías versus preferencias y comodidades que estás dispuesto a sacrificar estratégicamente. Te invita a preguntarte honestamente si tu adherencia a ciertas normas está basada en convicción genuina o simplemente en miedo a juicio social. Te invita a considerar si el costo de pureza absoluta es quedar completamente sin poder para implementar cualquiera de tus valores en el mundo real. Muchas personas utilizan su compromiso con el trabajo duro y la integridad como excusa para evitar el juego más complejo del poder. Es más cómodo creer que simplemente trabajando honestamente eventualmente serás recompensado que enfrentar la realidad de que necesitas desarrollar habilidades políticas, gestionar percepciones, formar alianzas estratégicas y ocasionalmente confrontar a quienes bloquean tu camino. El trabajo duro ofrece claridad moral simple.
mientras que navegar dinámicas de poder requiere vivir en ambigüedad moral, tomar decisiones en zonas grises donde no hay respuesta obviamente correcta. Maquiavelo respetaría más a alguien que reconoce estas complejidades y las navega con ojos abiertos que a alguien que se esconde detrás de principios absolutos porque es emocionalmente más fácil. Aquí está una de las paradojas más profundas del pensamiento maquiavélico. Para lograr objetivos genuinamente buenos, nobles, valiosos en el mundo real, a menudo necesitas utilizar medios que no son perfectamente puros. Si quieres implementar reformas que ayuden a los vulnerables, primero necesitas obtener poder, y obtener poder requiere formar alianzas con personas imperfectas, hacer compromisos estratégicos, derrotar oponentes mediante tácticas que no son completamente limpias. El purista que se niega a ensuciarse las manos permanece moralmente limpio pero políticamente impotente, incapaz de ayudar a nadie. El pragmático que comprende la necesidad de medios imperfectos puede realmente cambiar situaciones, pero carga con la ambigüedad moral de los métodos utilizados. Maquiavelo invitaría a quien aspira a impacto real a desarrollar lo que podríamos llamar sofisticación moral, la capacidad de distinguir entre diferentes niveles de compromiso moral, de evaluar trade-offs complejos, de actuar efectivamente en el mundo imperfecto que realmente existe en lugar del mundo ideal que desearías existiera. Esto no significa abandonar valores, significa volverse más inteligente sobre cómo implementarlos en contextos donde otros no comparten esos valores y donde la ingenuidad es castigada brutalmente. El trabajo duro sin esta sofisticación es como tener buenas intenciones sin capacidad de ejecución, virtud sin virtud. Considera nuevamente la diferencia entre cómo los romanos exitosos y los romanos fracasados operaban. Los exitosos, como ejemplifica el análisis maquiavélico, combinaban virtudes genuinas con disposición a usar cualquier método necesario para asegurar la supervivencia y prosperidad de Roma. Eran generosos con aliados y brutales con enemigos. Respetaban tradiciones cuando servían propósitos estratégicos y las violaban cuando era necesario. No se disculpaban por hacer lo necesario para proteger y expandir el poder romano. Los fracasados se aferraban a principios rígidos incluso cuando las circunstancias cambiaban o abandonaban todo principio, convirtiéndose en tiranos predecibles. El equilibrio maquiavélico requiere tanto fortaleza moral como flexibilidad estratégica. En términos prácticos para tu vida, esto significa desarrollar juicio sobre cuándo mantener tus principios inflexiblemente y cuándo adaptarte pragmáticamente. Significa reconocer que algunas batallas no valen la pena pelear, que algunos compromisos son estratégicamente sensatos, que algunos principios son negociables, mientras otros son absolutamente fundamentales. Y significa aceptar que si quieres tener impacto significativo en cualquier dominio competitivo, necesitarás ocasionalmente hacer cosas que no son cómodas, que no son puras, que requieren operar en ambigüedad moral. La alternativa es permanecer en la comodidad de la impotencia virtuosa, trabajando duro en tu pequeño rincón mientras el mundo es moldeado por quienes comprenden y juegan el juego real del poder. Llegamos ahora al núcleo de la visión maquiavélica aplicada a tu situación específica, cómo realmente escapar de la trampa del trabajo duro y comenzar a jugar el juego de poder e influencia de manera efectiva. Lo primero es desarrollar claridad absoluta sobre qué realmente quieres lograr, no qué deberías querer según expectativas sociales. Maquiavelo enfatizaba que el príncipe necesita definir sus objetivos con precisión,
porque diferentes objetivos requieren estrategias completamente diferentes. Si tu objetivo real es autonomía y libertad, las tácticas apropiadas son diferentes que si tu objetivo es ascender en una jerarquía existente. Si quieres construir algo propio, el camino es diferente que si quieres influencia dentro de instituciones establecidas. El trabajo duro genérico no te acerca a ningún objetivo específico, solo te mantiene ocupado. Una vez que tienes claridad sobre objetivos genuinos, el siguiente paso maquiavélico es analizar fríamente el terreno del juego. ¿Quiénes son los jugadores clave? ¿Qué recursos controlan? ¿Qué quieren? ¿Qué temen? ¿Dónde están las fracturas y tensiones que podrías explotar? En tu contexto profesional, ¿quiénes toman decisiones reales? ¿Quién tiene información valiosa? ¿Quién está ascendiendo y podría llevarte consigo? ¿Quién está descendiendo y debería ser evitado? ¿Dónde están las oportunidades emergentes que otros no ven todavía? Este análisis estratégico es infinitamente más valioso que 100 horas de trabajo adicional en tareas que otros asignaron. Maquiavelo pasaría semanas analizando el terreno político antes de recomendar una acción, porque entendía que movimientos sin comprensión contextual profunda son desperdicios de recursos. El tercer elemento es construir sistemáticamente tu red de aliados y relaciones estratégicas. Maquiavelo sabía que ningún príncipe gobierna solo. Todos dependen de redes de lealtad, obligación mutua y beneficio compartido. En tu vida, ¿quiénes son las personas que pueden abrir puertas para ti? Que tienen habilidades complementarias, que están en posición de ayudarte cuando surge una oportunidad. Construir estas relaciones requiere tiempo e inversión, que la cultura del trabajo duro consideraría como no productiva porque no genera resultados inmediatos medibles. Pero estas relaciones son frecuentemente el factor determinante entre quién avanza y quién permanece estancado. Un café estratégico con la persona correcta puede valer más que un mes de trabajo duro en aislamiento. Luego, necesitas desarrollar lo que Maquiavelo llamaría inteligencia situacional. La capacidad de leer contextos, de entender cuándo actuar agresivamente y cuándo esperar, de reconocer oportunidades cuando emergen. Esta habilidad se desarrolla mediante atención cuidadosa a dinámicas sociales, mediante estudiar cómo otros exitosos operan, mediante reflexión sobre tus propios éxitos y fracasos. No se desarrolla simplemente trabajando más horas en las mismas tareas. Requiere tiempo para observación, para conversaciones con personas más experimentadas, para leer sobre estrategia y psicología humana. Estos son inversiones que generan retornos exponenciales, pero que son invisibles en métricas convencionales de productividad. El quinto elemento es construir activos y capacidades que tienen valor independiente de tu tiempo. Maquiavelo entendía que el poder real viene de controlar recursos que otros necesitan, no de ser simplemente útil. En contexto moderno, esto podría significar desarrollar expertise único, construir una audiencia, crear productos o servicios que generen ingresos pasivos, acumular capital para invertir. Mientras trabajas duramente vendiendo tu tiempo por dinero, estás atrapado en modelo lineal, donde tu ingreso está limitado por horas disponibles. Cuando construyes activos, tu valor puede escalar independientemente de tu tiempo, que es exactamente como los verdaderamente ricos operan. No trabajan más horas, poseen cosas que generan valor constantemente. Sexto, necesitas dominar la habilidad de gestión estratégica de tu reputación e imagen. Como discutimos, Maquiavelo entendía que poder percibido es tan importante como poder real. Esto significa ser deliberado sobre cómo comunicas tu valor, qué asociaciones cultivas, en cómo te posicionas en tu campo,
no es vanidad, es reconocimiento de que en cualquier mercado competitivo la atención es escasa y quien no gestiona activamente cómo es percibido será definido por otros o simplemente será invisible. Cada interacción profesional, cada pieza de contenido que creas, cada presentación es una oportunidad para moldear percepciones estratégicamente. Séptimo, cultiva la disposición a tomar riesgos calculados. Maquiavelo admiraba a líderes audaces que se atrevían a grandes movimientos cuando las circunstancias eran favorables. La cultura del trabajo duro promueve aversión al riesgo. Te enseña a mantenerte en tu carril, a seguir el camino seguro y predecible, pero los saltos significativos en poder y autonomía casi siempre requieren asumir riesgos. Dejar un trabajo estable para emprender, hacer una inversión significativa en tu desarrollo, confrontar a un superior sobre algo importante, apostar por una oportunidad incierta. La clave maquiavélica es que estos riesgos deben ser calculados, basados en análisis cuidadoso, no impulsivos. Pero evitar todo riesgo es garantía de estancamiento perpetuo. Finalmente, desarrolla lo que podríamos llamar metaconciencia sobre el juego que estás jugando. Constantemente pregúntate: ¿estoy trabajando duro dentro de un sistema que otros diseñaron para su beneficio? ¿O estoy construyendo mi propio sistema que trabaja para mí? ¿Estoy siguiendo reglas que me limitan mientras otros las violan impunemente? ¿O estoy siendo estratégico sobre qué reglas seguir y cuáles cuestionar? ¿Estoy vendiendo mi tiempo y energía a precio bajo? ¿O estoy construyendo valor que puede crecer exponencialmente? Maquiavelo te invita a este nivel de autorreflexión estratégica constante, a nunca operar en piloto automático simplemente porque así es como siempre has hecho las cosas o como todos a tu alrededor operan. La virtud requiere conciencia despierta, no ejecución mecánica de rutinas heredadas. Hemos atravesado juntos un territorio peligroso, un espacio donde las certezas confortables sobre mérito, esfuerzo y justicia se disuelven ante el análisis frío de cómo realmente funciona el poder en las sociedades humanas. Maquiavelo no te ofreció estas verdades para deprimirte o para promover cinismo paralizante, sino para liberarte de ilusiones que te mantienen atrapado sirviendo intereses ajenos, mientras tus propias aspiraciones permanecen perpetuamente fuera de alcance. La trampa del trabajo duro es perfecta precisamente porque se siente virtuosa, porque te permite mantener la ilusión de que estás haciendo todo correctamente, mientras el mundo real opera según reglas completamente diferentes que nadie se molestó en explicarte claramente. Ahora posees un mapa del territorio real, y con ese mapa viene tanto la responsabilidad como la posibilidad de navegar con intención estratégica en lugar de simplemente reaccionar a corrientes que otros controlan. La pregunta que ahora enfrentas no es si Maquiavelo tenía razón sobre la naturaleza del poder. La evidencia está por todas partes si miras con honestidad. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Puedes retornar a la comodidad de la narrativa convencional, seguir trabajando duro, seguir esperando que eventualmente tu esfuerzo sea reconocido y recompensado. Esa opción sigue disponible y para algunos es genuinamente la correcta si sus objetivos son modestos y si encuentran satisfacción profunda en el trabajo mismo, independientemente de sus resultados en términos de poder. Pero si aspiras a autonomía real, a influencia significativa, a la capacidad de moldear tu mundo en lugar de simplemente sobrevivir en un mundo que otros moldearon, entonces necesitas internalizar las lecciones maquiavélicas. Piensa estratégicamente, construye alianzas inteligentemente, gestiona percepciones deliberadamente, toma riesgos calculadamente y, sobre todo,
Nunca confundas actividad con progreso o buenas intenciones con resultados efectivos. El florentino comprendía algo que nuestra cultura prefiere negar. La vida es competitiva, los recursos son limitados y quienes pretenden lo contrario generalmente son aquellos que ya consolidaron posiciones ventajosas y prefieren que otros no luchen por mejorar las suyas. Reconocer esta realidad no te convierte en monstruo, te convierte en adulto que ve el mundo como es, en lugar de como le enseñaron que debería ser. Y paradójicamente, solo cuando aceptas estas verdades incómodas, puedes comenzar a operar con la sofisticación estratégica necesaria para lograr objetivos que realmente importan, incluidos objetivos nobles y generosos. Los santos que cambiaron el mundo, los reformadores que mejoraron sociedades, no lo hicieron mediante pureza absoluta, sino mediante combinación de visión moral con astucia estratégica suficiente para navegar las realidades del poder. Maquiavelo te invita a esa síntesis desafiante, pero necesaria. Mira a tu alrededor con nuevos ojos. Observa quiénes realmente avanzan en tu organización, en tu campo, en la sociedad. No son necesariamente los más trabajadores, son los más estratégicos, los mejor conectados, los que comprenden y juegan el juego de influencia con sofisticación. Observa cómo las élites perpetúan su posición no mediante trabajo duro superior, sino mediante transmisión de capital social, de conexiones, de códigos culturales que abren puertas. Observa cómo los sistemas económicos y sociales están diseñados para capturar valor del trabajo de muchos y concentrarlo en manos de pocos que controlan posiciones estratégicas. Una vez que ves estos patrones, no puedes desverlos. Y esa visión clara, aunque a veces incómoda, es el primer paso hacia operar con agencia real, en lugar de simplemente ser operado por estructuras que no diseñaste y que no te sirven. La invitación final que Maquiavelo te hace es esta: deja de esperar permiso para jugar el juego real. Deja de esperar que alguien te explique las reglas verdaderas. Deja de esperar que el sistema reconozca tu mérito automáticamente. Asume responsabilidad total por tu desarrollo estratégico. Invierte en conocimiento que te da ventaja, en relaciones que abren posibilidades, en capacidades que generan opciones. Sé tan meticuloso en planificar tu estrategia de vida como lo eres en ejecutar tareas diarias. Desarrolla la virtud que combina competencia genuina con inteligencia política, principios sólidos con flexibilidad táctica, ambición personal con capacidad de servir a algo más grande que ti mismo. El trabajo duro tiene su lugar, pero solo como herramienta dentro de una estrategia más amplia, nunca como la estrategia misma. Maquiavelo te ofrece la sabiduría de 500 años de historia humana, destilada en principios atemporales. La pregunta es si tienes el coraje de aplicarlos, de jugar el juego como realmente se juega, de dejar atrás ilusiones reconfortantes por verdades que empoderan. Si este recorrido por el pensamiento maquiavélico, aplicado a tu vida, resonó contigo, si reconociste verdades incómodas pero liberadoras, comparte este video con alguien que necesita despertar de la trampa del trabajo duro. Deja un comentario compartiendo cómo estos principios se manifiestan en tu campo específico. ¿Qué has observado sobre cómo realmente funciona el poder en tu contexto? Suscríbete a este canal para más contenido que desafía narrativas convencionales y te equipa con marcos conceptuales que realmente funcionan en el mundo real. Y sobre todo, toma una acción estratégica hoy, una conversación importante, una decisión audaz, un movimiento calculado que te acerque a tus objetivos genuinos en lugar de simplemente trabajar más duro en el mismo lugar. El conocimiento sin acción es entretenimiento estéril. El conocimiento con acción estratégica es transformación real.